El horizonte se extendía como una línea infinita, donde la tierra seca se fundía con un cielo desteñido por el polvo. El rancho aparecía como una mancha oscura en medio de la nada. Un conjunto de estructuras que el tiempo y el abandono habían convertido en esqueletos de madera podrida y metal oxidado. Las cercas de alambre de púas se retorcían como serpientes muertas, algunas caídas, otras apenas sostenidas por postes inclinados que parecían a punto de rendirse ante el viento constante. La casa principal se alzaba con sus ventanas rotas, marcos vacíos que observaban el vacío como cuencas sin ojos. Las cortinas rasgadas se agitaban hacia afuera, movidas por corrientes de aire que entraban y salían libremente, llevando consigo el olor persistente a polvo, madera húmeda y algo más profundo, el aroma del abandono humano. No había verde. No había vida visible, solo tierra agrietada que no recordaba la última vez que había bebido agua de lluvia. El silencio del rancho era ensordecedor, interrumpido únicamente por el gemido agudo del viento al pasar entre las rendijas de las estructuras. Ese viento traía consigo un sonido metálico constante, el rechinar de una puerta del granero que se abría y cerraba sin cesar, golpeando contra el marco con un ritmo irregular que marcaba el paso del tiempo vacío. Las tablas sueltas del techo crujían como huesos viejos, amenazando con desprenderse en cualquier momento. El polvo se levantaba en pequeños remolinos, danzando brevemente antes de volver a posarse sobre todo, sobre los escalones de la entrada, sobre el porche hundido, sobre los restos de lo que alguna vez fue un jardín. La sensación era de un lugar que había sido olvidado no solo por las personas, sino por la propia esperanza. Era un sitio donde el tiempo se había detenido en algún punto del pasado, dejando solo ruinas y el eco de lo que pudo haber sido. En medio de ese paisaje desolado, caminaba Mateo, un niño de 10 años, cuyos ojos cafés profundos parecían demasiado viejos para su rostro delgado. Sus manos, pequeñas, pero ya marcadas por callos prematuros, colgaban a los costados mientras observaba la casa con una mezcla de resignación y algo parecido al miedo silencioso. Vestía ropa demasiado grande para él, heredada de alguien más, pantalones sostenidos por un cinturón gastado y una camisa de franela descolorida. Su cabello negro, despeinado por el viento, caía sobre su frente, pero él no se molestaba en apartarlo. Había aprendido a no hacer gestos innecesarios, a no llamar la atención, a ser invisible. Esa había sido su estrategia de supervivencia desde que su padre murió 6 meses atrás, dejándolo en manos de una madrastra que nunca ocultó que él era solo un estorbo, una carga heredada que no deseaba. Mateo llevaba en su interior un peso que ningún niño debería cargar, la certeza de que nadie lo quería. Desde la muerte de su padre en un accidente con el tractor, la vida se había convertido en una serie de días grises donde cada comida era una concesión, cada noche un permiso temporal para existir. Su madrastra, una mujer de rostro duro y palabras afiladas, lo miraba con un desprecio apenas velado. No había golpes, no había gritos constantes, había algo peor, indiferencia absoluta, como si él fuera un mueble viejo que todavía no se había decidido tirar. Mateo había aprendido a leer sus expresiones, a anticipar sus humores, a hacerse pequeño cuando era necesario. Había desarrollado una desconfianza profunda hacia cualquier muestra de amabilidad, porque sabía que detrás siempre había un interés oculto. En las noches, acostado en su cuarto frío, se preguntaba qué había hecho mal para merecer ese rechazo. La razón por la que Mateo estaba ahora en el rancho abandonado era simple y cruel. 3 días atrás, su madrastra lo había despertado antes del amanecer con una orden seca: empaca tus cosas, te vas al rancho. No hubo explicación, no hubo despedida.
Ella condujo en silencio durante 2 horas, por caminos de tierra cada vez más angostos, hasta llegar a ese lugar olvidado que había pertenecido al padre de Mateo. «Alguien tiene que cuidar la propiedad», había dicho ella con voz plana mientras descargaba una caja con provisiones mínimas, algunas latas de comida, una garrafa de agua medio llena, un saco de dormir raído. Mateo había asentido sin protestar, porque protestar nunca cambiaba nada. Observó cómo ella sacaba una llave grande y cerraba el portón principal desde afuera, asegurándolo con una cadena gruesa. «Volveré en unos días», mintió, sin siquiera mirarlo a los ojos antes de subir al auto. Desde ese momento, Mateo supo que algo andaba mal. Su madrastra había llevado consigo todos los documentos del padre, papeles, títulos, registros, que siempre habían estado guardados en el cajón de la sala. Los había visto esa mañana, apilados cuidadosamente en el asiento del copiloto del auto, asegurados con una banda elástica. ¿Por qué necesitaba esos documentos si solo iba a regresar en unos días? La pregunta lo perseguía mientras recorría el rancho vacío, tratando de encontrar un rincón habitable en medio de la decadencia. El primer día lo pasó limpiando lo suficiente de una habitación pequeña para poder dormir sin que las telarañas le cayeran en la cara. El segundo día exploró la propiedad, confirmando lo que ya sabía. No había nada allí excepto ruinas y olvido. Pero el tercer día, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo todo de naranja enfermizo, escuchó algo que no debería existir. Al principio pensó que era solo el viento, ese compañero constante que soplaba desde el oeste trayendo arena y polvo. Pero este sonido era diferente. Un lamento bajo, gutural, que venía del fondo del granero condenado. Mateo se detuvo en seco, con el corazón golpeando contra sus costillas. El granero era una estructura peligrosa, con vigas podridas y techo parcialmente colapsado. Su padre le había advertido años atrás que nunca entrara allí, pero el sonido persistía. Un gemido animal que hablaba de sufrimiento y necesidad. No era el crujir de la madera ni el silbido del aire. Era algo vivo, algo que respiraba, que sufría. Mateo sintió cómo el miedo se mezclaba con una curiosidad irresistible. ¿Qué podía estar vivo en un lugar así, abandonado durante meses, sin comida ni agua? Se acercó al granero con pasos lentos, cada uno generando una nube pequeña de polvo. La puerta principal estaba trabada, bloqueada por escombros y tablones caídos. Rodeó la estructura, buscando otra entrada, sintiendo cómo el sudor se mezclaba con la tierra en su cuello. El lamento se escuchaba más claro ahora, más desesperado. No era un perro ni un caballo, era algo más grande. Encontró una abertura lateral, un espacio donde varias tablas se habían desprendido creando un hueco apenas suficiente para que un niño delgado pasara. Mateo dudó, recordando las advertencias de su padre. Pero algo más fuerte que el miedo lo impulsaba, la necesidad de no estar completamente solo, incluso si esa compañía era un animal moribundo. Se deslizó por el hueco, sintiendo cómo la madera astillada raspaba su hombro, y entró en la oscuridad húmeda del granero condenado. La luz entraba en rayos delgados a través de los agujeros del techo, creando columnas de polvo brillante que cortaban la penumbra. El olor era abrumador. Heno podrido, estiércol viejo y algo más acre, el olor de la enfermedad. Mateo esperó a que sus ojos se ajustaran, parpadeando mientras las formas comenzaban a definirse. Vio las bahías vacías, los comederos volcados, las herramientas oxidadas colgando de ganchos torcidos, y entonces la vio, en la última bahía del fondo, apenas visible en la sombra más profunda, una vaca. Estaba de pie, milagrosamente de pie, pero su cuerpo era poco más que un esqueleto cubierto de piel estirada. Sus costillas sobresalían como los barrotes de una prisión, y sus ojos, grandes y húmedos, lo miraron con una intensidad que lo atravesó. No era solo hambre lo que veía en esos ojos.
era súplica, era voluntad de vivir contra toda lógica. Mateo se acercó lentamente, hablando en voz baja, aunque no sabía si el animal podía entenderlo o si simplemente necesitaba escuchar su propia voz para no dejarse consumir por el horror de la situación. «Tranquila», susurraba, «tranquila, no voy a hacerte daño». La vaca no se movió, no tenía fuerzas para huir ni para defenderse. Simplemente lo observaba, respirando con dificultad, cada exhalación un esfuerzo visible. ¿Cómo había sobrevivido tanto tiempo? Mateo miró alrededor buscando respuestas y encontró un detalle que le heló la sangre. Había marcas recientes en el suelo de tierra, como si alguien hubiera estado arrastrando algo. Un cubo volcado cerca de la vaca tenía restos de agua en el fondo, agua que no podía tener más de 2 o 3 días. Alguien había estado aquí, alguien la había mantenido viva lo suficiente, pero no lo suficientemente bien. La pregunta era, ¿quién y por qué? El descubrimiento cambió todo en la mente de Mateo. El rancho no estaba completamente abandonado. Alguien lo visitaba en secreto. Esa noche, después de haber conseguido un poco de agua de un pozo casi seco y haberle dado de beber a la vaca en pequeños sorbos que el animal tomaba con desesperación contenida, Mateo se quedó despierto en su habitación improvisada. Mantuvo la puerta entreabierta y los oídos atentos. Cerca de la medianoche, cuando la luna llena bañaba el rancho en una luz plateada y fría, escuchó el sonido inconfundible de un vehículo acercándose despacio, sin luces. No entró por el portón principal que estaba encadenado. Venía desde algún camino trasero que Mateo no conocía. El motor se apagó y luego hubo silencio. Mateo se asomó cuidadosamente por la ventana rota de su cuarto y vio una sombra moviéndose cerca de la casa principal. Alguien con una linterna que revisaba las ventanas como buscando algo específico. A la mañana siguiente, cuando salió al amanecer con las piernas entumecidas por haber dormido tenso, Mateo encontró las pruebas de que no había imaginado nada. Había huellas de botas pesadas alrededor de la casa, marcas profundas en la tierra que no eran suyas. Las huellas iban desde la parte trasera hacia la puerta principal. Luego rodeaban hacia las ventanas laterales y terminaban nuevamente en la zona de atrás, donde presumiblemente estaba estacionado el vehículo fantasma. Mateo siguió las marcas con el corazón acelerado, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con algo nuevo, la rabia. Alguien venía aquí en secreto, probablemente la misma persona que había mantenido a la vaca en ese estado de agonía prolongada. ¿Era su madrastra? ¿Era alguien más? Y lo más importante, ¿qué estaban buscando en esta propiedad aparentemente sin valor que había justificado dejarlo aquí solo y encerrado? Mateo se sentó en los escalones del porche, con la garrafa de agua a su lado y una lata de frijoles que sería su desayuno. Miró hacia el camino de tierra que se perdía en el horizonte, ese camino por donde su madrastra se había marchado sin mirar atrás. 3 días de silencio, 3 días de soledad, 3 días en los que había pasado de ser un niño asustado a ser alguien que había tomado una decisión sin siquiera pensarlo conscientemente. No iba a abandonar a la vaca. Ese animal, contra toda lógica, había sobrevivido porque algo en él se negaba a rendirse. Mateo sintió una conexión profunda con esa resistencia. Él también había sobrevivido al desprecio, a la indiferencia, a ser tratado como si no importara. Si ese animal podía seguir de pie después de semanas o meses de abandono, él también podía. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a un propósito. Las horas siguientes las dedicó a la supervivencia básica. Encontró un balde que no tenía agujeros y lo usó para sacar agua del pozo. Una tarea agotadora que requería bajar una cuerda con el cubo atado, esperar a que se llenara en el poco líquido que quedaba en el fondo, y luego izarlo con cuidado.
Cada gota era preciosa. Le dio de beber a la vaca primero, observando cómo el animal tomaba el agua con una gratitud que no necesitaba palabras. Luego, buscó algo que pudiera servirle de alimento. El pasto cerca del rancho estaba seco y amarillo, pero en una zona rocosa donde había algo de sombra, encontró unas matas de hierba verde, suficientes para llenar sus brazos. La vaca comió despacio, masticando con cuidado, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo procesar la comida. Mientras la observaba, Mateo sintió algo extraño en su pecho. Responsabilidad, pero también esperanza. Si podía mantenerla viva, si podía proteger algo, quizás él mismo valdría algo después de todo. Esa tarde, mientras organizaba las pocas provisiones que le quedaban, Mateo escuchó el sonido de un motor acercándose. Su primer instinto fue esconderse, pero se obligó a quedarse quieto, observando desde la ventana. No era el auto de su madrastra, era una camioneta vieja y abollada que se detuvo del otro lado del portón encadenado. De ella descendió un hombre mayor, de espaldas anchas y rostro curtido por el sol, vestido con ropa de trabajo y un sombrero de ala ancha. El hombre se quedó parado del otro lado de la cerca, mirando hacia la casa con expresión inescrutable. Mateo salió al porche, manteniéndose a distancia pero visible. El hombre lo observó durante un largo momento antes de hablar con voz áspera, como si no la usara mucho. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, muchacho?» Mateo tragó saliva antes de responder. 3 días. El hombre asintió lentamente. Miró hacia el granero. Luego, nuevamente hacia Mateo. «Si encuentras algo enterrado por aquí, déjalo donde está. Hay cosas que es mejor no desenterrar». Y sin esperar respuesta, volvió a su camioneta y se marchó, dejando a Mateo con más preguntas que respuestas y un presentimiento oscuro que le hacía difícil respirar. Se inscriba en el canal y deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Las palabras del hombre resonaban en la mente de Mateo como una advertencia que no podía ignorar. Hay cosas que es mejor no desenterrar. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podría estar enterrado en un rancho abandonado que justificara esa advertencia críptica? Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó acostado en su saco de dormir raído, escuchando cada sonido del rancho, el crujir de las vigas, el viento golpeando las puertas y algo más, un sonido rítmico y sordo que venía del granero. Al amanecer, cuando la luz gris comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas, Mateo se levantó con una determinación nueva. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba saber por qué lo habían dejado allí y qué buscaban las sombras nocturnas. Se dirigió al granero con pasos decididos, llevando consigo el balde de agua y un poco más de hierba que había recolectado en la madrugada. La vaca lo recibió con un mugido bajo, casi reconociendo su presencia, y Mateo sintió una punzada de calidez en el pecho ante ese simple reconocimiento. Mientras la vaca bebía agua con movimientos lentos pero constantes, Mateo notó algo que no había visto el día anterior. El animal no solo estaba de pie en la bahía, había estado cavando. El suelo de tierra batida mostraba marcas profundas de cascos, todas concentradas en un punto específico cerca de la esquina trasera. La vaca había estado escarbando obsesivamente, incluso en su estado debilitado, como si algo bajo la tierra la llamara o la inquietara. Mateo se arrodilló en el suelo, apartando la tierra suelta con las manos. No sabía qué esperaba encontrar. Huesos de algún animal muerto, tal vez, o simplemente tierra más húmeda. Pero lo que encontró fue diferente. A unos 30 centímetros de profundidad, sus dedos tocaron algo duro y metálico. Su corazón se aceleró. Cavó con más urgencia, sin importarle la tierra que se metía bajo sus uñas, hasta que logró extraer una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos, oxidada en los bordes, pero sorprendentemente intacta.
Las manos de Mateo temblaban mientras limpiaba la tierra de la superficie de la caja. No tenía cerradura, solo un cierre simple que había sido corroído por el tiempo y la humedad. Con un esfuerzo, logró abrirla, y el chirrido del metal contra metal resonó en el granero silencioso. Dentro había documentos protegidos por una bolsa de plástico grueso, papeles que parecían importantes por la forma cuidadosa en que habían sido guardados. Mateo sacó los documentos con cuidado, desplegándolos sobre su regazo. Eran registros, contratos, recibos, sus ojos. Acostumbrados a leer las pocas cosas que su padre le había enseñado, comenzaron a descifrar las palabras. Lo que leyó le hizo contener la respiración. Eran registros de pagos de hipoteca, todos sellados como pagado en su totalidad, fechados 2 años atrás. Había un título de propiedad a nombre de su padre, sin ninguna deuda asociada, y había algo más. Un testamento simple, escrito a mano, pero firmado y con testigos, donde su padre dejaba el rancho específicamente a Mateo, su hijo único. La revelación cayó sobre él como un peso enorme. El rancho nunca había pertenecido a su madrastra. Su padre había pagado todas las deudas antes de morir. La propiedad era legalmente de Mateo, no de la mujer que lo había tratado como basura y lo había encerrado aquí como si fuera un prisionero. Las manos de Mateo apretaron los documentos con fuerza, mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de traición, de comprensión súbita. Su madrastra lo sabía. Ella sabía que esta tierra no le pertenecía, por eso había tomado todos los documentos oficiales de la casa, probablemente para falsificarlos o destruirlos. Por eso lo había dejado aquí encerrado, para mantenerlo fuera del camino mientras ella completaba su plan de robar su herencia. Y la vaca había sido dejada aquí para morir, probablemente como una forma de hacer que el rancho pareciera completamente abandonado y sin valor. Mateo se quedó sentado en el suelo del granero durante lo que parecieron horas, abrazando los documentos contra su pecho mientras procesaba todo. La vaca se acercó lentamente, extendiendo su cuello hasta tocar con su hocico húmedo el hombro del niño. Ese simple gesto de conexión fue suficiente para que Mateo tomara una decisión. No iba a dejar que le robaran esto. No iba a quedarse quieto mientras su madrastra vendía la única cosa que su padre le había dejado. Pero era un niño de 10 años, solo, sin teléfono, sin manera de contactar a nadie. ¿Qué podía hacer? La respuesta vino lentamente. Tenía que esconder los documentos en un lugar seguro y tenía que encontrar una manera de sobrevivir hasta que pudiera pedir ayuda. El rancho era grande, lleno de escondites, y ahora tenía una razón real para luchar, no solo por sobrevivir otro día, sino por proteger algo que le pertenecía por derecho. Escondió la caja metálica en un nuevo lugar, enterrándola bajo unas tablas sueltas en una esquina diferente del granero, marcando el lugar mentalmente pero dejándolo parecer intacto. Luego salió al exterior, estudiando el rancho con ojos nuevos. Ya no era solo un lugar de abandono, era su propiedad, su responsabilidad. Recorrió el perímetro de la cerca, notando los puntos donde estaba rota o caída. Encontró el camino trasero que había sospechado, un sendero apenas visible entre los arbustos secos que llevaba hacia la parte de atrás de la propiedad. Ese era el camino que usaban los visitantes nocturnos. Mateo decidió prepararse. Si venían de nuevo, estaría listo. No para confrontarlos directamente, no era tan tonto, sino para observar, para entender qué estaban buscando exactamente. Cada pieza de información era una herramienta de supervivencia. Y él estaba aprendiendo rápido que en este mundo, conocimiento era poder. Los días siguientes establecieron un patrón. Mateo se levantaba al amanecer. Cuidaba de la vaca con una dedicación casi obsesiva.
buscaba comida y agua, y luego se dedicaba a explorar el rancho sistemáticamente. Encontró un viejo cobertizo medio hundido donde había herramientas oxidadas, un martillo, clavos torcidos, alambre. Los reunió cuidadosamente, pensando que podrían ser útiles. Encontró latas de pintura vieja que podían servir como contenedores. En la casa principal, se atrevió a entrar a las habitaciones que había evitado inicialmente, lugares donde el techo parecía a punto de colapsar. En una de ellas, cubierta de polvo y telarañas, encontró fotos viejas de su padre, joven, sonriente, de pie frente al rancho cuando todavía tenía vida. Ver esas fotos le dolió, pero también le dio fuerza. Su padre había amado este lugar, había trabajado duro para pagarlo, y Mateo no iba a dejar que ese sacrificio fuera en vano. La vaca, a la que Mateo había comenzado a llamar Esperanza en su mente, aunque nunca lo dijera en voz alta, comenzó a mostrar señales de mejoría. Su respiración era menos laboriosa. Sus ojos tenían más brillo. Todavía estaba peligrosamente delgada, pero el hecho de que pudiera mantenerse de pie y caminar unos pasos dentro de la bahía era un milagro en sí mismo. Mateo la había movido a una bahía diferente, más cerca de la entrada del granero, donde había mejor ventilación y más luz. Cada pequeña victoria con el animal se sentía como una victoria personal. Si Esperanza podía sobrevivir, él también. Hablaba con ella mientras trabajaba, contándole cosas que nunca le diría a un humano. Sus miedos, sus planes, sus recuerdos de su padre. La vaca escuchaba con esos ojos grandes y oscuros, y aunque Mateo sabía que era ridículo, sentía que ella entendía que compartían algo más allá de las palabras, la determinación de no rendirse. El cuarto día desde su llegada al rancho, Mateo tuvo su segundo encuentro con el vecino. Esta vez, el hombre no se quedó en la camioneta. Bajó y caminó hasta el portón encadenado, observando a Mateo que estaba reparando una parte de la cerca con el alambre que había encontrado. «Veo que sigues aquí», dijo el hombre con esa voz áspera que parecía no acostumbrada a conversaciones largas. Mateo asintió sin soltar el alambre. «No tengo a dónde ir», respondió con honestidad. El hombre gruñó algo que podría haber sido aprobación o simplemente reconocimiento. «¿Te dejaron solo?» Mateo volvió a asentir. Hubo un silencio largo donde solo se escuchaba el viento y el sonido distante de un pájaro. Finalmente, el hombre habló de nuevo. «Tu padre era un buen hombre. No merecía lo que le pasó». Las palabras golpearon a Mateo en el pecho. «¿Lo conocía?», preguntó con voz temblorosa. «Éramos vecinos, no cercanos, pero nos respetábamos. Él me habló de ti algunas veces». El hombre, que finalmente se presentó como don Esteban, no entró a la propiedad, pero tampoco se fue inmediatamente. Se quedó del otro lado de la cerca, estudiando a Mateo con ojos que habían visto demasiado. «Esa mujer que se casó con tu padre», dijo finalmente, «nunca le gustó a nadie por aquí. Llegó de la ciudad, todas sonrisas y palabras dulces, pero los que vivimos en estos campos sabemos reconocer a los buitres. Tu padre estaba solo después de que tu madre muriera, y ella se aprovechó de eso». Mateo sintió cómo la rabia crecía en su garganta. «Ella me trajo aquí y me encerró. Se llevó todos los papeles de mi padre». Don Esteban escupió en el suelo, un gesto de disgusto. «Eso pensé. Viene alguien en las noches, ¿verdad?», Mateo asintió. «Botas pesadas. Buscan algo en la casa». El viejo asintió lentamente. «Buscan el título de propiedad. Probablemente el testamento también. Tu padre era cuidadoso. Siempre guardaba copias de las cosas importantes». Las palabras confirmaban lo que Mateo ya sabía, pero escucharlas de otra persona hacía todo más real, más urgente. Don Esteban miró hacia el camino de tierra, luego nuevamente hacia Mateo.
No puedo llevarte de aquí sin meternos en problemas legales. Ella es tu tutora legal. Y si digo que te vi y no reporté dónde estás, me acusan de secuestro. Así funcionan las cosas. Mateo sintió como la esperanza que había comenzado a crecer se marchitaba un poco. Pero sí, continuó el viejo, puedo traerte algunas cosas. Comida, agua embotellada, y puedo vigilar. Si las cosas se ponen feas, si veo que tu vida corre peligro real, entonces sí intervengo. ¿Entiendes? Mateo entendía. Era más ayuda de la que esperaba, más de lo que había recibido en meses. Gracias, dijo. Y la palabra salió cargada de un significado que iba más allá de la cortesía simple. Don Esteban asintió, volvió a su camioneta, pero antes de irse gritó: «Y ten cuidado con ese granero viejo. Las vigas están podridas. No querrás que se te caiga encima». Mateo levantó la mano en señal de entendimiento, observando cómo la camioneta se alejaba dejando una nube de polvo. Esa noche, Mateo decidió estar preparado para los visitantes nocturnos. Organizó su habitación improvisada de manera que pudiera ver el camino trasero desde la ventana sin ser visto. Colocó algunos de los clavos oxidados en el suelo cerca de la entrada de la casa principal, cubiertos ligeramente con tierra, no para herir gravemente a alguien, pero sí para hacer ruido si los pisaban. Eran trucos que había aprendido de las historias que su padre le contaba sobre cómo proteger la propiedad de los animales salvajes, pero que ahora adaptaba para amenazas humanas. Cuando cayó la noche, se quedó despierto con los ojos ardiendo de cansancio, pero la mente alerta. Cerca de las 2 de la madrugada, escuchó el motor apagándose en la distancia. Luego, el crujido de pasos acercándose. Esta vez eran 2 personas. Podía distinguir 2 pares de botas, 2 ritmos diferentes de caminar. Una era más pesada, probablemente un hombre. La otra, más ligera pero decidida, su madrastra. Desde su escondite, Mateo los observó moverse alrededor de la casa con linternas. Hablaban en voz baja, pero el silencio del rancho llevaba sus palabras hasta él en fragmentos. Tiene que estar aquí. Él era obsesivo con los documentos. Revisa las paredes. A veces la gente esconde cosas en las paredes. Era la voz de su madrastra, tensa y frustrada. El hombre que la acompañaba respondió con voz gruesa: «Ya hemos buscado 3 veces. Si no aparece pronto, vamos a tener que proceder sin el testamento. Conozco a alguien que puede falsificar». «No», interrumpió ella bruscamente. «Necesitamos el original, o al menos una copia certificada. Sin eso, cualquier juez podría cuestionar la venta. Y ese mocoso tiene que desaparecer antes de que alguien pregunte por él». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Mateo. Desaparecer. No hablaba de enviarlo a un orfanato o a una familia adoptiva. Hablaba de algo permanente, algo que hizo que el miedo se enrollara como una serpiente en su garganta. Se obligó a respirar despacio, a no hacer ruido, a no revelar su presencia. Los observó mientras forzaban una ventana lateral de la casa principal y entraban. Escuchó sus pasos sobre el piso de madera mientras revisaban habitación por habitación. Estuvieron allí durante más de 1 hora, buscando, maldiciendo, discutiendo en voz baja. Mateo memorizó cada palabra que pudo captar, cada detalle sobre sus movimientos. Cuando finalmente se fueron, no fue con las manos vacías. Se llevaron algunas cosas de la casa, herramientas viejas, lo que quedaba de valor, probablemente para venderlo, pero no encontraron lo que realmente buscaban, y eso significaba que volverían. Mateo esperó hasta que el sonido del vehículo se perdió completamente en la distancia antes de moverse, antes de permitirse temblar con la descarga de adrenalina que había estado conteniendo. Ahora sabía con certeza que estaba en peligro real, pero también sabía algo más. Tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente, y eso le daba poder. A la mañana siguiente, Mateo tomó una decisión arriesgada.
Necesitaba documentar todo lo que estaba sucediendo, necesitaba pruebas. No tenía cámara ni teléfono, pero tenía algo mejor, su memoria y su capacidad para escribir. Encontró un cuaderno viejo y medio mojado en uno de los armarios de la casa. Arrancó las páginas dañadas y comenzó a escribir todo en las que quedaban intactas. Escribió sobre cómo había llegado al rancho, sobre lo que había encontrado, sobre las visitas nocturnas, sobre las conversaciones que había escuchado. Escribió con letra clara y cuidadosa, fechando cada entrada como había visto hacer a su padre en sus registros de trabajo. No sabía si alguna vez alguien leería esas páginas, pero el acto de escribir le daba sensación de control, de estar haciendo algo activo en lugar de ser solo una víctima pasiva. Escondió el cuaderno junto con los documentos encontrados, envuelto en plástico para protegerlo de la humedad. Don Esteban regresó al día siguiente, como había prometido. Esta vez traía una caja con provisiones: pan, leche en caja, algunas frutas que ya estaban un poco pasadas pero todavía comestibles, latas de atún y frijoles. «No es mucho», gruñó mientras pasaba la caja por encima de la cerca. «Pero es lo que puedo hacer sin levantar sospechas en el pueblo. Si compro demasiado, la gente pregunta para quién es». Mateo aceptó la caja con gratitud genuina. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo mientras organizaba las provisiones. «Pregunta. Usted dijo que hay cosas que es mejor no desenterrar. ¿Qué quiso decir?». Don Esteban se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello escaso y gris y suspiró. «Tu padre tenía problemas con gente mala antes de morir. Gente que quería sus tierras para otras cosas. Él se negó a vender. Hubo amenazas, el accidente del tractor». Hizo una pausa significativa. «Algunos creemos que no fue tan accidente como dijeron». Las palabras golpearon a Mateo como un puño. «¿Está diciendo que alguien mató a mi padre?». Su voz salió más aguda de lo que pretendía, cargada de una mezcla de horror y rabia. Don Esteban levantó una mano en gesto apaciguador. «No tengo pruebas, muchacho. Solo sospechas de un viejo que ha visto demasiadas coincidencias en su vida. Pero lo que sí sé es que esa mujer apareció justo cuando tu padre estaba más vulnerable. Se casó con él rápido, y ahora que él no está, quiere vender las tierras a los mismos tipos que lo presionaban. Eso no huele bien». Mateo sintió cómo todas las piezas comenzaban a encajar en un cuadro horrible. Su madrastra no era solo una oportunista. Posiblemente era parte de algo más grande, más oscuro. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, y por primera vez su voz sonó verdaderamente desesperada. Don Esteban lo miró con ojos que reflejaban algo parecido a la pena. «Sobrevive, muchacho, mantente vivo y alerta, y cuando llegue el momento, pelea». Los días se convirtieron en una rutina tensa. Mateo se despertaba cada mañana preguntándose si ese sería el día en que su madrastra vendría con más que solo su cómplice nocturno. Si traería policías con órdenes falsas o simplemente tomaría lo que quería por la fuerza. Pero los días pasaban y solo llegaban las visitas nocturnas, cada vez más frecuentes, cada vez más frustradas. Mateo escuchaba sus conversaciones desde su escondite, aprendiendo más sobre el plan. Querían vender el rancho a una compañía minera que había encontrado indicios de depósitos de algo valioso en la zona. No oro o plata, sino algo más moderno, litio o tierras raras. Minerales que valían fortunas en el mercado actual. Por eso la presión, por eso la urgencia. Tenían compradores esperando, pero necesitaban el título limpio de la propiedad, sin herederos que pudieran reclamar después. Esperanza. La vaca continuaba mejorando. Ya podía caminar por el granero, salir a la pequeña área que Mateo había cercado improvisadamente para que tuviera algo de sol. Verla recuperarse era como ver un milagro lento desarrollándose día tras día. Cada vez que Mateo sentía que el miedo lo iba a paralizar, miraba al animal y recordaba que la supervivencia
Era posible incluso en las circunstancias más desesperadas. Comenzó a hablarle más, no solo sobre sus miedos, sino también sobre sus planes. Cuando salgamos de esta, le decía, mientras le daba agua fresca que don Esteban había traído, vas a tener todo el pasto que quieras. Vamos a arreglar este lugar. Va a ser como era antes, cuando mi padre estaba vivo. Eran promesas que tal vez nunca podría cumplir, pero pronunciarlas lo hacía sentir menos solo, menos impotente. Una tarde, mientras reparaba una sección de la cerca usando el alambre y los clavos que había encontrado, Mateo vio una camioneta diferente acercándose por el camino principal. No era la de don Esteban, ni ningún vehículo que reconociera. Se detuvo frente al portón encadenado, y de ella bajaron dos hombres con trajes que parecían completamente fuera de lugar en el ambiente rural. Llevaban carpetas y cámaras. Mateo se quedó quieto, observando. Uno de los hombres tomó fotos del rancho desde diferentes ángulos, mientras el otro escribía cosas en una libreta. No intentaron entrar ni llamaron. Después de unos 15 minutos, volvieron a su camioneta y se fueron. El incidente dejó a Mateo con un nudo en el estómago. Eran tasadores o inspectores, gente que evaluaba la propiedad para la venta. Las cosas se estaban moviendo rápido, más rápido de lo que había pensado. Necesitaba actuar, pero ¿cómo? ¿Qué podía hacer un niño de 10 años contra adultos con dinero y conexiones? Esa noche, la visita nocturna fue diferente. Llegaron 3 vehículos en lugar de uno. Mateo los contó desde su ventana, sintiendo cómo el miedo se convertía en pánico. Su madrastra venía con refuerzos. Entre las sombras, pudo distinguir al menos 5 o 6 personas. Escuchó voces alzadas, discusiones. El mocoso tiene que estar en algún lado. Búsquenlo. Si tiene los documentos, hay que recuperarlos a como dé lugar. Se movieron por la propiedad con linternas, revisando no solo la casa, sino también los edificios exteriores. Mateo supo que era cuestión de tiempo antes de que llegaran al granero. Rápidamente, en la oscuridad, se movió hacia donde tenía escondidos los documentos. Los sacó de su escondite, los envolvió en su camisa contra su pecho y buscó otro lugar. No podía quedarse en la casa. Ya habían revisado allí demasiadas veces. Salió por una ventana trasera, moviéndose con el sigilo que había perfeccionado en estos días de supervivencia solitaria. Se dirigió hacia la parte más alejada de la propiedad, donde los arbustos crecían densos y la oscuridad era casi absoluta. Allí, temblando tanto de frío como de miedo, cavó un pequeño hoyo con sus manos. Envolvió los documentos en el plástico que había guardado para este tipo de emergencia y los enterró marcando el lugar con una piedra específica que podría reconocer a la luz del día. Luego se quedó agachado entre los arbustos, observando las luces moviéndose por su propiedad, escuchando las voces frustradas de la gente que buscaba destruir lo último que le quedaba de su padre. Por primera vez en varios días, Mateo lloró. Pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de rabia pura, de impotencia ante la injusticia, pero también de determinación. No iban a ganar. No importaba cuántos fueran, no importaba cuánto poder tuvieran. Esta tierra era suya y encontraría la manera de protegerla. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete y comparte. Historias como la de Mateo necesitan ser contadas, porque existen niños invisibles en cada rincón del mundo, esperando que alguien vea su sufrimiento. Los buscadores finalmente se fueron cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris. Mateo esperó 1 hora más antes de atreverse a moverse, con los músculos entumecidos y el cuerpo dolorido. Cuando regresó al granero, encontró que habían estado allí. Habían volcado todo, habían removido el heno viejo, habían incluso cavado en algunos lugares del suelo. Pero Esperanza estaba bien, asustada pero ilesa, mugiendo bajito al verlo. Mateo se arrodilló junto a ella, abrazando su cuello cálido, y susurró promesas que no sabía si podría cumplir.
El granero estaba destrozado. Su escondite original había sido descubierto, aunque vacío, y ahora sabía que la próxima visita no sería solo para buscar, sería para tomar medidas más drásticas. Don Esteban tenía razón, había llegado el momento de pelear, pero primero necesitaba un plan, y necesitaba ayuda que fuera más allá de la vigilancia silenciosa de un vecino. Pasó el día organizando sus pensamientos, escribiendo en su cuaderno todo lo que había observado la noche anterior. Número de personas, vehículos, fragmentos de conversaciones. Cada detalle podría ser importante. Cuando don Esteban apareció ese atardecer con más provisiones, Mateo estaba listo. «Necesito que me ayude de verdad», dijo sin preámbulos. «Necesito que llame a alguien, a la policía, a servicios sociales, a quien sea. Esto ya no es solo sobre mí. Me van a matar si consiguen lo que quieren». Don Esteban lo miró largamente, estudiando su rostro, viendo algo en él que no había visto antes. No un niño asustado, sino alguien que había tomado una decisión. «¿Tienes pruebas de lo que dices?» Mateo asintió. «Tengo documentos que prueban que el rancho es mío. Tengo un cuaderno donde he escrito todo lo que ha pasado. Y tengo esto». Se subió la manga mostrando moretones en su brazo, marcas de cuando había tenido que arrastrarse bajo los arbustos la noche anterior escapando. «Y tengo testigos de las visitas nocturnas, aunque sean solo yo y esa vaca». Don Esteban suspiró profundamente. El suspiro de un hombre que sabe que está a punto de meterse en problemas, pero que ya no puede mirar hacia otro lado. «Está bien, muchacho. Voy a hacer algunas llamadas, pero tienes que prometerme algo. Te quedas escondido, no te confrontes con ellos directamente. Si vienen de nuevo antes de que pueda traer ayuda, te escondes y dejas que se lleven lo que quieran. Tu vida vale más que cualquier papel». Mateo quiso protestar, quiso decir que no podía simplemente rendirse, pero vio la seriedad en los ojos del viejo y asintió. «Voy a tardar al menos 2 días en hacer las cosas por las vías correctas», continuó don Esteban. «Necesito hablar con el sheriff del condado. No con la policía local, que probablemente está en el bolsillo de quien sea que esté detrás de esto. Necesito contactar con servicios de protección al menor. Y necesito hacerlo sin que tu madrastra se entere y desaparezca antes de que podamos actuar». Y los 2 días siguientes fueron los más largos de la vida de Mateo. Cada sonido lo sobresaltaba, cada sombra era una amenaza potencial. Pero también usó ese tiempo productivamente. Memorizó cada centímetro de la propiedad. Identificó rutas de escape, lugares donde podría esconderse si era necesario. Movió provisiones a diferentes escondites por si necesitaba permanecer oculto por días. Y cada noche, después de cuidar de Esperanza, se sentaba en el porche ruinoso y miraba las estrellas, pensando en su padre, en las historias que le contaba sobre perseverancia y coraje. El verdadero coraje, le había dicho una vez, no es no tener miedo. Es tener miedo y hacer lo correcto de todas formas. Mateo tenía miedo, un miedo que lo hacía temblar en las noches frías, pero cada mañana se levantaba y continuaba. Eso tenía que contar para algo. El segundo día por la tarde vio la polvareda de múltiples vehículos acercándose. Por un momento, el pánico lo inmovilizó. ¿Era su madrastra viniendo con más gente? Pero luego vio los colores oficiales, una patrulla del sheriff, un vehículo de servicios sociales y la camioneta de don Esteban. Mateo salió al porche, con las piernas temblorosas pero la espalda recta. Había llegado la ayuda, pero también sabía que esto era solo el comienzo de otra batalla, una que se pelearía en oficinas y tribunales, en lugar de en la oscuridad de un rancho abandonado. El sheriff, un hombre mayor con bigote canoso y expresión seria, bajó del vehículo y se acercó al portón. «¿Eres Mateo?», preguntó con voz profesional pero no sin amabilidad. Mateo asintió.
Don Esteban dice que tienes una historia que contar y que tienes documentos que necesitamos ver. Mateo asintió de nuevo, esta vez con más firmeza. Sí, tenía una historia que contar, y finalmente alguien estaba dispuesto a escuchar. El sheriff cortó la cadena del portón con herramientas que traía en su patrulla, y el sonido metálico del candado cayendo al suelo resonó como una liberación simbólica. Mateo los guió hacia el interior de la propiedad, consciente de cada mirada que los adultos dirigían al rancho en ruinas, a su ropa sucia y rasgada, a sus manos llenas de tierra y cicatrices recientes. Una trabajadora social, una mujer de mediana edad, con expresión preocupada, se arrodilló a su altura. «¿Cuánto tiempo has estado aquí solo, cariño?» Su voz era suave, pero Mateo detectó la tensión contenida debajo. 12 días, respondió con voz clara. Vio cómo ella intercambiaba una mirada con el sheriff, una mirada que hablaba de negligencia criminal y peligro para un menor. ¿Tienes agua? ¿Comida? Mateo asintió hacia las provisiones que don Esteban había traído. He sobrevivido, y no estaba completamente solo. Los llevó hacia el granero, donde Esperanza los observaba con sus grandes ojos oscuros, todavía delgada, pero visiblemente más fuerte que cuando Mateo la encontró. La trabajadora social ahogó un grito al ver el estado del animal. «Dios mío, has estado cuidando de esta vaca tú solo». Mateo asintió, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y defensividad. Ella estaba muriendo. No podía dejarla así. El sheriff se acercó al animal, evaluándolo con ojos experimentados de alguien criado en el campo. Este animal debería estar muerto. El hecho de que esté viva es notable. Miró a Mateo con algo nuevo en su expresión, algo que podría haber sido respeto. «Muchacho, antes de que hablemos de documentos y problemas legales, necesito que entiendas algo. Lo que has hecho aquí, sobrevivir solo, cuidar de este animal, es extraordinario. Pero también necesito que me cuentes exactamente qué ha estado pasando sin dejar nada fuera, porque lo que don Esteban me dijo suena a algo muy serio». Mateo respiró profundo, organizando sus pensamientos, y comenzó a hablar. Les contó todo, cómo su madrastra lo había traído al rancho bajo el pretexto de cuidar la propiedad, cómo lo había encerrado y se había llevado todos los documentos de su padre, cómo había descubierto a Esperanza muriendo en el granero. Les habló de las visitas nocturnas, de las conversaciones que había escuchado sobre vender la tierra, sobre hacerlo desaparecer, sobre falsificar documentos. Les mostró el cuaderno donde había registrado todo con fechas y detalles. La trabajadora social leía las páginas con expresión cada vez más grave, pasándoselas al sheriff, que las examinaba con ceño fruncido. «¿Dónde están los documentos que encontraste?», preguntó el sheriff. Mateo los guió hacia el lugar donde los había enterrado la última noche, cavó con sus manos y sacó el paquete envuelto en plástico. Cuando el sheriff abrió la caja metálica y vio el testamento, el título de propiedad totalmente pagado, su expresión se endureció. «Esto cambia todo», murmuró. Don Esteban, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló con voz cargada de emoción contenida. «Le dije, sheriff, el padre de este muchacho era mi vecino, un hombre honrado, y esa mujer llegó como un buitre cuando él estaba vulnerable por la muerte de su primera esposa. Se casaron demasiado rápido, y luego él murió en un accidente muy conveniente. Nunca me tragué esa historia del tractor». El sheriff asintió lentamente. «Vamos a investigar esa muerte de nuevo. Si hay algo sospechoso, lo encontraremos. Pero primero necesitamos asegurar a este niño». Miró a Mateo directamente. «Mateo, vas a tener que venir con nosotros. No puedes quedarte aquí solo. No es seguro ni legal. Pero quiero que sepas que estos documentos están ahora bajo protección oficial. Nadie va a poder vender esta propiedad sin tu consentimiento.
Y ciertamente no mientras seas menor de edad, bajo la tutela fraudulenta de alguien que te abandonó. Pero entonces escucharon el sonido de vehículos acercándose rápidamente por el camino trasero, el mismo camino que los visitantes nocturnos usaban. Mateo sintió cómo su corazón se aceleraba. «Son ellos», dijo con voz tensa. El sheriff inmediatamente se puso alerta, llevando su mano a la radio en su hombro. «Unidad 3, necesito respaldo en mi ubicación. Posible confrontación». Pero antes de que pudiera decir más, 2 camionetas irrumpieron en la propiedad, frenando bruscamente en una nube de polvo. De ellas bajaron su madrastra, el hombre que Mateo reconoció como su cómplice nocturno, y otros 3 hombres que parecían matones contratados. La madrastra se detuvo en seco al ver al sheriff y los vehículos oficiales, su rostro pasando por múltiples expresiones: sorpresa, rabia y finalmente un intento de compostura. «Sheriff, gracias por encontrar a mi hijo. Estaba tan preocupada. El niño se escapó hace casi 2 semanas y he estado buscándolo por todas partes». La mentira era tan descarada, tan perfectamente actuada, que por un momento Mateo temió que funcionara. Pero el sheriff no era tonto. «Señora, según el testimonio del niño y de testigos, usted lo trajo aquí deliberadamente, lo encerró sin provisiones adecuadas y lo abandonó. Eso es negligencia criminal y pone en peligro a un menor». La cara de la madrastra se endureció. «Eso es ridículo. Está inventando cosas. Es un niño traumatizado por la muerte de su padre. Tiene fantasías», señaló acusadoramente a don Esteban. «Y ese viejo entrometido probablemente lo está llenando de mentiras para quedarse con las tierras». Don Esteban dio un paso adelante, con los puños cerrados. «La única mentirosa aquí es usted, y lo vamos a probar». El sheriff levantó una mano, manteniendo el control de la situación. «Señora, tengo documentos aquí que sugieren que su reclamo sobre esta propiedad es fraudulento. El testamento del difunto deja todo a su hijo. Y tengo evidencia escrita de que usted ha estado conspirando para vender ilegalmente esta tierra». La madrastra cambió de táctica, y Mateo vio la transformación, de la esposa preocupada a la mujer peligrosa que realmente era. «Esos documentos no significan nada. El niño es menor de edad. Yo soy su tutora legal. Tengo derecho a administrar sus bienes hasta que sea mayor». Su voz había perdido toda pretensión de calidez. El sheriff sacó su libreta. «Administrar no significa vender sin autorización de un tribunal. Y ciertamente no significa abandonar al niño en condiciones peligrosas. Señora, va a tener que acompañarme a la estación para responder algunas preguntas». Los hombres que la acompañaban se movieron, posicionándose de manera amenazante. El ambiente se tensó peligrosamente. La trabajadora social instintivamente se movió para proteger a Mateo, poniéndose entre él y los recién llegados. Don Esteban también se adelantó, y aunque era un hombre mayor, su postura dejaba claro que estaba dispuesto a pelear si era necesario. El sheriff puso su mano en su arma, no sacándola, pero dejando claro que estaba preparado. «Caballeros, sugiero que no hagan nada estúpido. Tengo refuerzos en camino». Por un momento terrible, Mateo pensó que realmente iba a haber violencia. Podía ver los cálculos pasando por los ojos de su madrastra, sopesando opciones, considerando si valía la pena arriesgarse a un enfrentamiento directo. Pero entonces se escuchó el sonido de sirenas acercándose, múltiples vehículos de respaldo llegando a la escena. La expresión de la madrastra cambió a algo más calculador. «Esto no ha terminado», dijo con voz baja y venenosa, mirando directamente a Mateo. «Tienes buenos abogados, imagino», respondió el sheriff con voz seca. «Los va a necesitar. Ahora, ¿viene voluntariamente o tengo que arrestarla formalmente?» Hubo un momento de silencio tenso,
y luego ella asintió bruscamente, pero no antes de dirigir una última mirada a Mateo, una mirada llena de tanto odio que el niño sintió como si le hubieran dado un golpe físico. Era la confirmación final de que nunca había sido nada para ella, excepto un obstáculo, un problema a eliminar. Las patrullas de respaldo llegaron, rodeando la propiedad. Los hombres que habían venido con la madrastra fueron interrogados, identificados. Uno de ellos, bajo presión, comenzó a hablar sobre los planes de vender la tierra a la compañía minera, sobre las falsificaciones de documentos que estaban preparando. Era el dominó que necesitaban. La trabajadora social llevó a Mateo aparte mientras los adultos manejaban los arrestos y el papeleo. Mateo, cariño, sé que esto es mucho para procesar, pero necesito que entiendas que ahora estás a salvo. Nadie va a hacerte daño, pero tampoco puedes quedarte aquí solo. Vamos a tener que encontrarte un lugar temporal mientras se resuelven los asuntos legales. Mateo sintió el pánico creciendo. ¿Qué va a pasar con Esperanza? ¿Con la vaca? No pueden dejarla aquí sola. Va a morir. La mujer pareció sorprendida por la pregunta, pero luego miró hacia el granero donde el animal observaba todo con sus ojos oscuros y tranquilos. Don Esteban intervino, acercándose a ellos. Yo puedo cuidar del animal. Tengo espacio en mi rancho, pasto decente, y puedo vigilar esta propiedad también mientras se resuelven las cosas legales. Miró a Mateo. Te doy mi palabra, muchacho. La voy a cuidar como si fuera mía hasta que puedas volver por ella. Mateo sintió las lágrimas amenazando con desbordarse. Era demasiado, todo era demasiado. El alivio de estar finalmente a salvo, el miedo por lo que vendría, la gratitud hacia este hombre que apenas conocía, pero que había sido la única persona que lo ayudó cuando más lo necesitaba. Gracias, logró decir, su voz quebrada. Don Esteban puso una mano pesada pero gentil en su hombro. Tu padre habría hecho lo mismo por mí. Los buenos vecinos se cuidan entre sí. Eso es lo que hacemos aquí en el campo. Era una lección que Mateo nunca olvidaría, que la bondad podía venir de los lugares menos esperados, de las personas más improbables. El sheriff se acercó con los documentos que Mateo había encontrado, ahora en bolsas de evidencia oficiales. Mateo, estos papeles van a ser cruciales en el juicio. Prueban no solo que la propiedad es tuya, sino también que había una conspiración para defraudarte. Tu madrastra va a enfrentar cargos serios, fraude, negligencia infantil, posiblemente intento de falsificación de documentos. Y vamos a investigar la muerte de tu padre más a fondo. Si hay algo sospechoso, lo encontraremos. Hizo una pausa, estudiando al niño con expresión seria pero no sin compasión. Lo que hiciste aquí, sobrevivir, reunir evidencia, proteger lo que era tuyo, eso requiere coraje. Pero también quiero que entiendas algo importante. No deberías haber tenido que hacerlo solo. El sistema falló al no detectar tu situación antes. Por eso vamos a asegurarnos de que de ahora en adelante tengas el apoyo que necesitas y mereces. No pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete al canal y activa la campanita para ver más historias emocionantes como esta. Mateo pasó la siguiente hora ayudando a don Esteban a preparar a Esperanza para el traslado. Usaron una rampa improvisada para subirla a un remolque. El animal, protestando débilmente, pero sin la fuerza para resistirse realmente. Mateo le habló durante todo el proceso, explicándole que estaría bien, que don Esteban la cuidaría, que esto era temporal. Sabía que el animal no podía entender las palabras, pero había algo en su presencia constante durante los últimos días que lo hacía sentir que compartían un vínculo más profundo que el lenguaje. Cuando finalmente la vaca estuvo asegurada en el remolque, Mateo apoyó su frente contra el costado del animal. «Sobreviviste», susurró. «Los dos sobrevivimos, y vamos a estar bien». Sintió el calor del cuerpo de la vaca, el ritmo constante de su respiración, y por primera vez desde que su padre murió, sintió algo parecido a la paz.
Don Esteban cerró la puerta del remolque y miró a Mateo. La voy a cuidar bien, te lo prometo, y cuando puedas visitarla, vas a ver que estará gorda y feliz. Extendió su mano, y Mateo la estrechó, sintiendo la fuerza y las callosidades de años de trabajo duro. Gracias por todo, dijo Mateo. Por la comida, por llamar al sheriff, por ver que necesitaba ayuda cuando nadie más lo hizo. Don Esteban apretó su mano. Tu padre estaría orgulloso de ti, muchacho. Recuerda eso. Estaría muy orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo. Fueron palabras simples, pero golpearon a Mateo con una fuerza emocional que casi lo derrumbó. Había pasado tanto tiempo sintiéndose como una carga, como algo descartable, que escuchar que podría hacer que alguien se sintiera orgulloso era casi más de lo que podía procesar. La trabajadora social se acercó con una bolsa donde había empacado las pocas pertenencias de Mateo. Su ropa raída, el cuaderno donde había escrito todo, las fotos de su padre que había encontrado en la casa. Es hora de irnos. Cariño, tenemos que llevarte a un lugar donde puedas ducharte, comer algo caliente y descansar de verdad. Mateo asintió, pero se volvió para mirar el rancho una última vez. A pesar de todo lo que había sufrido aquí, a pesar del miedo y la soledad, este lugar había sido también donde había descubierto su propia fuerza. Había aprendido que podía sobrevivir, que podía pelear, que podía proteger lo que amaba. Ese conocimiento era algo que nadie podría quitarle nunca. ¿Puedo volver?, preguntó a la trabajadora social. Ella sonrió con gentileza. Eventualmente, sí, esta es tu propiedad, Mateo. Cuando todo se resuelva legalmente y tengas la edad apropiada o un tutor adecuado, podrás volver. Por ahora, necesitamos enfocarnos en que estés seguro y cuidado. Mientras el vehículo de servicios sociales se alejaba del rancho, Mateo miró por la ventana trasera, observando cómo el lugar se hacía más pequeño en la distancia. Vio a don Esteban dirigiendo su camioneta con el remolque hacia su propio rancho. Vio las patrullas del sheriff todavía estacionadas, asegurando la escena, y vio su rancho, decadente y en ruinas, pero también resiliente, todavía de pie después de años de abandono. Era un reflejo de él mismo, dañado pero no destruido, vulnerable pero no derrotado. La madrastra estaba bajo custodia, sus cómplices estaban siendo interrogados, y la verdad estaba saliendo a la luz. No había sido fácil, y sabía que todavía quedaba un camino largo por delante. Juicios, audiencias, decisiones sobre su futuro. Pero por primera vez en casi un año, Mateo sintió algo parecido a la esperanza. No la esperanza ingenua de que todo sería perfecto, sino la esperanza más profunda y resistente de que las cosas podían mejorar, de que la justicia era posible, de que su voz importaba. 3 meses después, Mateo estaba parado frente al espejo de su habitación temporal en la casa de acogida, ajustándose una camisa limpia que realmente le quedaba bien. Era día de audiencia en el tribunal, la audiencia final donde se decidiría su futuro permanente. Los meses habían pasado en un torbellino de entrevistas con trabajadores sociales, sesiones con un terapeuta que intentaba ayudarlo a procesar todo lo que había vivido, y visitas regulares al rancho donde don Esteban ahora cuidaba no solo de Esperanza, sino también de la propiedad completa. La vaca había ganado peso, su pelaje brillaba con salud, y cuando Mateo la visitaba, el animal corría hacia él con una energía que parecía imposible, recordando el esqueleto moribundo que había encontrado en aquel granero oscuro. Esas visitas eran el ancla de Mateo, el recordatorio de que la supervivencia no solo era posible, sino que podía llevar a algo mejor, a una vida que valía la pena vivir. El juicio contra su madrastra había sido rápido y decisivo. La evidencia era abrumadora.
Los documentos que Mateo había encontrado, el cuaderno con sus anotaciones detalladas, el testimonio de don Esteban, las confesiones de los cómplices que buscaban acuerdos con la fiscalía. Ella fue declarada culpable de fraude, negligencia infantil, conspiración para cometer falsificación y varios otros cargos. La sentencia había sido de 8 años de prisión. Pero más importante aún, la investigación renovada sobre la muerte del padre de Mateo había revelado inconsistencias inquietantes. El accidente del tractor mostraba signos de manipulación mecánica. Testigos que inicialmente no habían hablado ahora se presentaban con información sobre amenazas que el padre de Mateo había recibido de la compañía minera y sus representantes. Aunque construir un caso de homicidio resultaba difícil después de tanto tiempo, al menos la verdad estaba saliendo a la luz. Su padre no había muerto por descuido o mala suerte. Había sido asesinado por proteger exactamente lo que Mateo había terminado defendiendo: su tierra, su legado, su derecho a decidir su propio futuro. La audiencia de hoy no era sobre castigos, sino sobre esperanza. Don Esteban había solicitado formalmente convertirse en el tutor legal de Mateo. El viejo ranchero, que vivía solo desde que su propia esposa murió años atrás, había demostrado durante estos 3 meses ser exactamente el tipo de figura paterna que Mateo necesitaba: firme, pero gentil; exigente, pero comprensivo. Alguien que entendía el valor del trabajo duro, pero también la importancia de la compasión. Habían desarrollado una rutina. Mateo iba al rancho de don Esteban después de la escuela, ayudaba con las tareas, hacía su tarea bajo la supervisión del viejo, cenaban juntos y hablaban. Realmente hablaban, no las conversaciones superficiales que Mateo había tenido con su madrastra, sino conversaciones reales sobre la vida, sobre pérdidas, sobre cómo seguir adelante cuando todo parecía imposible. Don Esteban le había enseñado que el dolor no desaparecía, pero que podías aprender a cargarlo de manera que no te destruyera, que podías construir algo nuevo sin olvidar lo que habías perdido. En la sala del tribunal, Mateo se sentó junto a don Esteban mientras el juez revisaba los documentos del caso. La trabajadora social que lo había rescatado del rancho estaba allí también, ofreciendo su testimonio sobre el progreso de Mateo, sobre cómo había pasado de ser un niño traumatizado y desconfiado a alguien que comenzaba a abrirse, a confiar de nuevo, a permitirse ser un niño otra vez. El terapeuta habló sobre la resiliencia notable que Mateo había demostrado, sobre cómo había usado su experiencia no para cerrarse al mundo, sino para desarrollar una empatía profunda por otros seres vulnerables, evidenciada en su cuidado obsesivo de esperanza. Los maestros de su nueva escuela testificaron sobre un estudiante serio, dedicado, quizás demasiado maduro para su edad, pero que mostraba signos de recuperar la capacidad de jugar, de reír, de ser espontáneo. Todos los testimonios pintaban la imagen de un niño que había sobrevivido a lo peor, pero que necesitaba estabilidad, amor y tiempo para realmente sanar. El juez, una mujer mayor con expresión seria, pero ojos amables, finalmente habló directamente a Mateo. «Joven, he leído todo sobre lo que pasaste, lo que hiciste en ese rancho, sobrevivir solo durante casi 2 semanas, cuidar de un animal moribundo, reunir evidencia contra quienes querían hacerte daño. Eso muestra un carácter excepcional, pero también muestra que tuviste que crecer demasiado rápido, que tuviste que ser adulto cuando deberías haber sido protegido como el niño que eres». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Don Esteban ha solicitado ser tu tutor. Normalmente seríamos cautelosos sobre colocar a un niño con alguien que no es familia directa, pero las circunstancias aquí son únicas. ¿Tienes algo que decir al respecto? ¿Es esto lo que quieres?» Mateo se puso de pie, con las piernas temblorosas, pero la voz firme.
Sí, su señoría. Don Esteban me salvó la vida, y no solo porque llamó al sheriff, sino porque me vio cuando nadie más lo hizo. Quiero vivir con él, quiero aprender de él, y quiero poder cuidar de mi rancho hasta que sea lo suficientemente grande para administrarlo yo mismo. El juez asintió lentamente, y Mateo vio algo parecido a la aprobación en sus ojos. Muy bien. Considerando todos los testimonios, la evaluación psicológica y lo que observo aquí hoy, concedo la tutela legal temporal de Mateo a don Esteban, con revisiones periódicas durante los próximos 2 años, para asegurar que el arreglo continúe siendo en el mejor interés del menor. Golpeó el mazo y el sonido resonó en la sala con una finalidad que se sintió como una puerta cerrándose sobre el pasado y otra abriéndose hacia el futuro. Don Esteban puso su mano en el hombro de Mateo, y el niño sintió el peso de esa mano no como una carga, sino como un ancla, algo sólido en lo que podía apoyarse. La trabajadora social sonreía con lágrimas en los ojos. Incluso el abogado que había representado a Mateo en todo el proceso legal parecía genuinamente conmovido. Era un final, pero también un comienzo, y Mateo estaba aprendiendo que ambas cosas podían coexistir, que podías cerrar un capítulo doloroso mientras simultáneamente comenzabas a escribir uno nuevo, lleno de posibilidades. Después de la audiencia, don Esteban llevó a Mateo directamente al rancho, que ahora era oficialmente suyo, pero que necesitaría años antes de poder administrar legalmente. Habían hecho algunos trabajos de reparación básicos durante los últimos meses: asegurar el techo del granero, arreglar las cercas más peligrosas, limpiar los escombros más problemáticos. No era mucho, pero el lugar ya no se sentía como un monumento al abandono, sino como algo con potencial, algo que podía ser restaurado con tiempo y esfuerzo. Esperanza pastaba en un campo cercano que don Esteban había incorporado a su propia operación, y cuando vio a Mateo, la vaca levantó la cabeza y caminó hacia él con ese paso firme que había recuperado. Mateo la abrazó, hundiendo su rostro en el pelaje cálido del animal, sintiendo la vida pulsando bajo su piel. «Lo logramos», susurró. «Ambos lo logramos». Y era verdad, ambos habían estado al borde de la muerte, abandonados y descartados, pero ambos habían sobrevivido no solo físicamente, sino conservando algo esencial de quienes eran. ¿Qué crees que sucederá después? Comenta abajo y suscríbete para no perderte el próximo episodio. Esa noche, en la casa de don Esteban, que ahora era también su casa, Mateo se sentó en el porche observando el atardecer pintar el cielo de naranjas y púrpuras. El viejo se sentó a su lado con 2 vasos de limonada, y permanecieron en silencio cómodo durante un rato. ¿Sabes qué es lo más difícil de perder a alguien que amas?, preguntó don Esteban eventualmente. Mateo negó con la cabeza. No es la tristeza, aunque esa viene en olas. Es aprender a vivir con el espacio que dejaron. Pero aquí está el secreto. Ese espacio no tiene que quedarse vacío. Puedes llenarlo con recuerdos buenos, con las lecciones que te enseñaron, con honrar lo que les importaba. Señaló hacia el rancho visible en la distancia. Tu padre amaba esa tierra, trabajó duro para pagarla, para dejártela, y ahora tú la protegiste cuando otros trataron de robártela. Eso lo habría hecho increíblemente orgulloso. Mateo sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez no eran solo lágrimas de dolor, sino también de algo más: gratitud, alivio y una determinación renovada de ser digno de ese orgullo. Mateo había cambiado. Ya no era el niño silencioso y asustado que aceptaba pasivamente lo que la vida le lanzaba. Había aprendido que su voz importaba, que sus acciones tenían consecuencias, que incluso alguien pequeño y aparentemente sin poder podía cambiar su propia historia si estaba dispuesto a pelear por ella. Había aprendido sobre la crueldad de las personas que solo veían a otros como medios para sus propios fines.
Pero también había aprendido sobre la bondad inesperada de extraños como don Esteban, que intervenían cuando no tenían obligación de hacerlo. Había aprendido que la lealtad podía venir de los lugares más inesperados, de una vaca moribunda que se convirtió en su compañera de supervivencia, y que el coraje no significaba no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Estas lecciones eran más valiosas que cualquier propiedad o herencia material. Eran las herramientas que necesitaría para construir una vida que valiera la pena, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Años después, cuando Mateo fuera mayor y pudiera administrar el rancho por sí mismo, recordaría estos meses como el punto de inflexión de su vida. Recordaría la oscuridad del granero donde encontró a Esperanza, el miedo de las noches escuchando a los conspiradores, el momento de claridad cuando decidió pelear en lugar de rendirse. Recordaría la mano firme de don Esteban en su hombro, las palabras del juez concediéndole un futuro, y la sensación de paz que vino al entender que aunque no podía cambiar lo que había perdido, sí podía decidir qué hacer con lo que le quedaba. El rancho eventualmente prosperaría bajo su cuidado, no solo como un negocio, sino como un refugio para otros que, como él, necesitaban un lugar para sanar y comenzar de nuevo. Esperanza vivió muchos años más, convirtiéndose en la matriarca de un pequeño rebaño, y cada vez que Mateo la veía, recordaba que la supervivencia era solo el primer paso. Lo que venía después, cómo elegías vivir después de sobrevivir, eso era lo que realmente importaba. Y él había elegido vivir con propósito, con compasión y con la determinación de que nadie más en su tierra sentiría el abandono que él había conocido.